Cada día, mientras el mundo despierta y enciende sus motores, mueve sus aviones, calienta sus hogares y fabrica sus plásticos, hay un rincón del planeta que lleva décadas sosteniendo esa rutina casi en silencio. Millones de barriles suben a la superficie desde las entrañas del desierto antes de que la mayoría de la gente tome su primer café. Nadie lo cuestiona. Nadie pregunta cuánto queda. Pero hay quienes llevan años mirando los números con una mezcla de alarma y desconcierto. Porque lo que ven no coincide con lo que los gobiernos publican. Y cuando alguien con suficiente conocimiento técnico se toma el tiempo de comparar las cifras oficiales con la realidad física de los yacimientos, emerge una historia mucho más incómoda que cualquier crisis petrolera que el mundo haya visto antes. No estamos hablando de rumores ni de conspiraciones. Estamos hablando de geología, de física, de matemáticas puras. Estamos hablando de lo que ocurre inevitablemente cuando sacas algo de un espacio cerrado durante décadas sin parar. Y estamos hablando de por qué algunos de los países más poderosos del planeta llevan años reordenando sus economías en silencio, como si supieran algo que el resto del mundo todavía no quiere aceptar. 300 millones de años atrás, antes de que existiera algo parecido a una civilización humana, antes incluso de que los dinosaurios pisaran la Tierra, donde hoy se extienden las dunas más ardientes del planeta, había algo completamente distinto. Un océano. No uno profundo y frío como los que conocemos, sino un mar cálido, casi tibio, extraordinariamente poco profundo, iluminado de costa a costa por un sol que no tenía nubes que lo filtraran. Un lugar que hoy resultaría casi irreconocible, pero que estaba lleno de vida. Ese mar primitivo era una fábrica biológica de escala difícil de imaginar. Billones de organismos microscópicos, plancton, algas, bacterias marinas, vivían y morían en ciclos constantes. Cada vez que uno de esos organismos moría, se hundía lentamente hasta el fondo. Con el tiempo, capas y capas de material orgánico se acumularon allí con una profundidad que podía medirse en cientos de metros. Un colchón de vida muerta que el océano fue enterrando pacientemente bajo sedimentos de arena, arcilla y roca. Lo que ocurrió después es uno de los procesos más lentos y poderosos que existe en la naturaleza. La corteza terrestre en esa región comenzó a hundirse bajo el peso de los sedimentos acumulados. Las capas orgánicas fueron empujadas hacia el interior del planeta, donde la temperatura y la presión son absolutamente extremas, y bajo esas condiciones, durante decenas de millones de años, esa materia orgánica fue cocinada y transformada lentamente, hasta convertirse en lo que hoy el mundo llama petróleo. Pero hay algo que mucha gente imagina mal cuando piensa en ese petróleo. Existe la imagen popular de que bajo el desierto árabe hay enormes cavernas subterráneas llenas de crudo, como océanos negros atrapados bajo la roca. Esa imagen es completamente falsa. Si pudieras descender varios kilómetros bajo la arena del desierto saudí, no encontrarías ningún espacio vacío. No habría cavernas ni ríos. Lo que encontrarías sería roca sólida. El secreto está en la estructura microscópica de esa roca. Las formaciones geológicas del Medio Oriente, especialmente las de Arabia Saudita y Kuwait, están compuestas principalmente de caliza y arenisca. Vistos a escala microscópica, estos materiales se parecen muchísimo a una esponja de cocina. Están llenos de millones de poros diminutos, de grietas y canales imperceptibles a simple vista, pero suficientes para acumular y retener líquidos bajo presión enorme. El petróleo árabe no está en cavernas, está atrapado dentro de la roca misma, empapando cada pequeño espacio disponible. Y sobre esas rocas porosas, la naturaleza colocó una tapa perfecta. Capas gruesas de sal de piedra y arcilla compacta sellaron esos depósitos desde arriba con una eficiencia que ningún ingeniero humano ha podido superar. Esas capas impermeables actuaron durante millones de años como la tapa hermética de un frasco gigante, impidiendo que el petróleo se evaporara o migrara hacia la superficie. Cuando una broca de perforación moderna perfora esa sal y alcanza la roca porosa, el crudo atrapado bajo presión sube por sí solo, o al menos eso es lo que hacía antes. Las estructuras geológicas del Medio Oriente son tan colosales que hasta los geólogos más experimentados quedan sin palabras cuando estudian sus dimensiones. El yacimiento de Ghawar en Arabia Saudita se extiende a lo largo de más de 200 kilómetros. El Burgan en Kuwait tiene reservas que durante décadas representaron una fracción significativa de todo el petróleo conocido del planeta. Son construcciones geológicas únicas, irrepetibles, producto de una combinación de factores que difícilmente volvería a darse en otro punto de la Tierra. Entender eso hace que lo que viene a continuación sea todavía más perturbador, porque si los yacimientos son tan grandes, tan únicos, tan extraordinarios, ¿cómo es posible que expertos independientes lleven décadas advirtiendo que algo no cuadra en los números oficiales? A finales de los años 80, algo muy extraño ocurrió en los registros oficiales de varios países del Golfo Pérsico. En el transcurso de apenas 2 o 3 años, Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irak revisaron sus cifras de reservas probadas y las publicaron con valores dramáticamente distintos, no levemente distintos, radicalmente distintos. Kuwait anunció que sus reservas eran un 50% superiores a lo que había declarado el año anterior. Arabia Saudita revisó sus propios números con un incremento de magnitud similar. Los Emiratos y otros países del Golfo hicieron prácticamente lo mismo, en algunos casos duplicando sus cifras declaradas. En papel, el Medio Oriente acababa de descubrir enormes cantidades nuevas de petróleo, sin haber perforado un solo pozo nuevo, sin haber realizado nuevas exploraciones geológicas y sin ningún anuncio de hallazgos que justificara esos números. En el mundo de la geología petrolera, ese episodio se convirtió en una de las anomalías más comentadas y polémicas de la historia reciente. Los expertos independientes pedían acceso a los datos técnicos de soporte, solicitaban auditorías externas. En respuesta, los gobiernos invocaban soberanía nacional, confidencialidad estratégica, metodologías internas propias. Las cifras se publicaron. Los datos que las sustentaban, nunca.
La explicación que los analistas más serios encontraron con el tiempo apuntaba directamente a las reglas internas de la OPEP. En aquellos años, la organización utilizaba el tamaño de las reservas declaradas de cada país como base para asignar cuotas de producción. El mecanismo era simple y brutalmente directo. Cuanto más petróleo declarabas tener bajo tu tierra, más petróleo tenías permitido extraer y vender cada mes. Y cuanto más vendías, más dinero entraba en tu economía. En ese contexto, la presión para inflar los números era casi irresistible. Si tu vecino había aumentado sus reservas declaradas en un 50% y por lo tanto subido su cuota y sus ingresos, quedarte con tus cifras anteriores equivalía a regalarle una parte del mercado que técnicamente te correspondía. Era una carrera silenciosa, sin declaraciones públicas, pero con consecuencias económicas de miles de millones de dólares por semana. El resultado es que los mercados financieros mundiales, las grandes instituciones de inversión, los bancos centrales y los organismos de planificación energética de decenas de países llevan décadas tomando decisiones basadas en cifras que ningún auditor externo independiente ha podido verificar. Los datos técnicos internos de Aramco, de la Kuwait Petroleum Corporation, de la ADNOS en los Emiratos, son tratados como secretos de Estado. Nadie ajeno a esas organizaciones sabe con certeza cuánto petróleo queda realmente. Pero hay algo que ningún documento puede ocultar para siempre, porque mientras los informes oficiales siguen mostrando números estables, la física no miente. Y lo que está pasando dentro de los yacimientos más antiguos de la región cuenta una historia completamente distinta. Durante las primeras décadas de explotación petrolera en el Golfo Pérsico, la experiencia de los ingenieros en los pozos era casi de otro mundo. Cuando una broca perforaba la roca porosa y alcanzaba el depósito de crudo, el petróleo no tenía que ser bombeado hacia arriba. Subía solo. La presión natural acumulada durante millones de años era tan enorme que el crudo irrumpía en la superficie como una fuente, con una fuerza que proyectaba el líquido negro a decenas de metros por encima de la plataforma. No había maquinaria especializada para subir el crudo, bastaba con abrir el pozo y la tierra hacía todo el trabajo por sí sola. Eso terminó, no recientemente, hace tiempo, y el deterioro que empezó entonces no ha parado. Lo que ocurrió es que décadas de extracción masiva vaciaron progresivamente los poros de la roca y redujeron la presión natural del yacimiento. Es algo completamente inevitable. Si sacas líquido de un recipiente hermético, la presión dentro baja. Y cuando la presión baja lo suficiente, el petróleo deja de subir por sí solo. Queda atrapado en los poros más pequeños, adherido a las paredes de la roca, incapaz de moverse hacia los pozos de extracción sin ayuda externa. La solución que las corporaciones del Golfo adoptaron a gran escala se llama recuperación secundaria por inyección de agua. El principio es relativamente sencillo. Si el crudo ya no sube por su propia presión, se inyecta agua a presión desde pozos auxiliares para empujarlo hacia los pozos productores. En Arabia Saudita, este proceso implica la desalinización y bombeo de cantidades astronómicas de agua del Mar Rojo y del Golfo Pérsico hacia el interior de los yacimientos. Cada día, durante décadas, el sistema funciona, pero tiene un costo que se vuelve más evidente con cada año que pasa. A medida que el agua inyectada llena los espacios que el petróleo va dejando, la proporción de agua en lo que extraen los pozos aumenta de forma progresiva e inexorable. Al principio esa mezcla es manejable, pero con el tiempo, el porcentaje de agua en la producción crece hasta niveles que empiezan a generar serios problemas de rentabilidad. En las zonas más antiguas de Ghawar, estudios independientes y filtraciones ocasionales de datos técnicos sugieren que la mezcla extraída en algunos sectores tiene una proporción de agua considerablemente alta. Eso significa que por cada barril de petróleo que se obtiene, hay que extraer, transportar, procesar y separar volúmenes muy superiores de agua salada, con todo el consumo energético y el costo industrial que eso implica. Hay otro síntoma que los ingenieros de campo ven con claridad. Para mantener los niveles de producción sin que caigan, hoy hay que perforar muchos más pozos nuevos de los que se necesitaban antes. Cuando un yacimiento está en buenas condiciones, cada pozo nuevo es altamente productivo, y mantiene esa productividad durante años. Cuando está envejeciendo, los pozos nuevos declinan más rápido. Para compensar esa caída se perforan más pozos. Se invierten más recursos. Se aplica más tecnología. Y desde afuera, los números totales de producción parecen estables, pero el esfuerzo interno para mantenerlos se parece más a correr cada vez más rápido para seguir en el mismo lugar. Este cuadro físico es lo que le da tanto peso a una teoría científica, que fue ridiculizada cuando apareció por primera vez, y que hoy resulta imposible de ignorar. En 1956, un geofísico de origen texano que trabajaba para la industria petrolera, presentó un análisis que sus colegas escucharon con escepticismo. Su nombre era Marion King Hubbert, y su argumento era matemáticamente elegante pero profundamente incómodo para una industria acostumbrada a hablar de crecimiento infinito. Hubbert había analizado el historial de producción de docenas de pozos y campos petroleros y encontrado un patrón que se repetía con una consistencia llamativa. La producción de cualquier yacimiento, sin importar su tamaño, seguía siempre la misma forma: crecimiento inicial rápido, una meseta en el punto máximo y luego una caída gradual pero irreversible. Como una campana dibujada en papel. Y si eso era cierto para yacimientos individuales, también debería serlo para países enteros e incluso para el planeta. Aplicando ese modelo a los campos petroleros de los Estados Unidos, Hubbert predijo que la producción norteamericana alcanzaría su punto máximo alrededor de 1970, y luego comenzaría a declinar de manera permanente. En los años 50, cuando la industria estaba en pleno auge, y la idea de la escasez parecía una fantasía catastrofista, nadie quiso tomarlo en serio. Las publicaciones del sector lo descartaron. Los ejecutivos petroleros lo ignoraron públicamente. En 1970, la producción de petróleo en Estados Unidos alcanzó su máximo histórico y comenzó a bajar, exactamente como Hubbert había previsto 14 años antes. El impacto de esa comprobación fue enorme. Si el modelo funcionaba con tanta precisión para un país tan grande y complejo como Estados Unidos, ¿qué pasaría cuando se aplicara al Medio Oriente? Los investigadores que hicieron ese ejercicio llegaron a conclusiones que los gobiernos de la región nunca han querido confirmar ni desmentir con datos reales. El problema de aplicar el modelo al Golfo Pérsico es que los yacimientos son tan descomunales que la curva no tiene la forma de una campana afilada, sino de algo mucho más ancho y difuso. No hay un pico claramente visible seguido de una caída abrupta.
Hay una larga meseta que puede durar décadas, durante la cual la producción parece estable, pero el esfuerzo técnico y económico para mantenerla crece constantemente, y cuando esa meseta termina, la caída puede ser brusca, porque todos los sistemas de soporte artificial que la estaban manteniendo dejan de ser suficientes de golpe. Algunos investigadores independientes argumentan que el Medio Oriente, en su conjunto, podría estar transitando ya esa zona de meseta forzada artificialmente, que lo que parece estabilidad en los gráficos es en realidad el resultado de inversiones masivas para compensar un deterioro físico que continúa avanzando bajo la superficie. Y que el momento en que esa compensación ya no alcance, llegará de manera repentina y sorprenderá a mercados que nunca quisieron plantearse esa posibilidad en serio. Cuando los métodos convencionales empiezan a quedarse cortos, la industria no se detiene, invierte, y lo que está haciendo el Medio Oriente con su base de recursos es exactamente eso, una carrera tecnológica sin precedentes para extraer lo que antes era considerado inextractable. Las plataformas de perforación marina se están empujando hacia zonas más profundas, más lejos de la costa, con condiciones operativas mucho más exigentes. Perforar en el fondo marino a grandes profundidades implica tecnologías de control remoto, materiales especiales capaces de soportar presiones extremas y sistemas de seguridad de una complejidad que habría parecido ciencia ficción hace 30 años. El costo por barril extraído en esas condiciones no tiene nada que ver con el costo de los pozos terrestres clásicos. Al mismo tiempo, las corporaciones del Golfo comenzaron a desarrollar reservas de crudo ultra pesado, una sustancia tan viscosa y densa, que en temperatura ambiente se parece más al asfalto que al petróleo. Ese material no fluye por sí solo en ningún escenario. Para extraerlo hay que inyectar vapor a alta temperatura para calentarlo y hacerlo más fluido, o mezclar solventes químicos especiales. El proceso consume enormes cantidades de energía antes de que salga una sola gota de crudo utilizable. Y ahí es donde aparece el indicador más honesto y más ignorado de todo el debate. Se llama retorno energético sobre la inversión, y mide cuánta energía se obtiene en relación con la que se gasta para extraerla. En los primeros tiempos de la industria petrolera árabe, ese número era extraordinariamente favorable. Con el equivalente energético de una fracción mínima de un barril, se podía extraer un barril completo. La diferencia era la ganancia real que movía la economía global. Con cada año que pasa, ese balance empeora. La inyección masiva de agua requiere energía para desalinizar y bombear. La extracción de crudo pesado requiere energía para generar vapor. La perforación profunda requiere energía para operar maquinaria cada vez más potente. Cuando el retorno energético cae por debajo de cierto umbral, existe un punto en el que gastar la energía equivalente a un barril de petróleo para obtener un barril de petróleo convierte toda la operación en un ejercicio circular sin ningún beneficio neto. Nadie en los mercados habla de esto en voz alta, pero las decisiones de inversión de los países más sofisticados del Golfo sugieren que sus propios planificadores lo tienen muy presente. Y eso nos lleva a la pregunta que realmente importa. Llegado a este punto, la pregunta ya no es si el petróleo del Medio Oriente se va a agotar. La física respondió eso hace tiempo. La pregunta es cuándo y qué tan diferente va a ser la situación dependiendo del país. Kuwait ocupa el lugar más vulnerable en cualquier análisis honesto. El Burgan, su yacimiento emblema, fue durante décadas el segundo mayor campo petrolero del mundo y la base de toda la economía del Emirato. Los indicadores técnicos accesibles a analistas externos, incluyendo la creciente proporción de agua en la producción y la necesidad de perforar nuevos pozos a un ritmo acelerado, apuntan a que el declive estructural del campo ya está en marcha. Las estimaciones independientes más citadas sugieren que Kuwait podría enfrentar una caída significativa en su capacidad de producción en un horizonte de 25 a 30 años, un plazo que en términos de planificación económica nacional es prácticamente inmediato. Los Emiratos Árabes Unidos presentan una foto más matizada. Sus reservas son importantes y las estimaciones de duración a los ritmos actuales rondan los 35 años. Pero lo más revelador no son los plazos, sino lo que el país ya hizo con esa información. Décadas atrás, los planificadores emiratíes tomaron la decisión estratégica de no apostar todo a la continuidad del petróleo. Dubái construyó una economía basada en servicios, finanzas, turismo y logística que hoy funciona con relativa independencia del crudo. Los Emiratos ya completaron en gran medida la transición que otros países siguen postergando. Arabia Saudita es el caso más complejo y el más determinante para el sistema global. Ghawar, el campo que sostiene la mayor parte de la producción saudí, y que durante décadas fue el corazón palpitante de la economía mundial del petróleo, es un gigante que acumula décadas de explotación intensiva y de inyección masiva de agua. Las estimaciones independientes ubican el horizonte de viabilidad comercial del petróleo saudí en el rango de 40 a 50 años bajo los ritmos de consumo actuales. El reino ha lanzado su propio proyecto de diversificación económica, precisamente porque sus propios planificadores asumen que ese horizonte es real. Irak representa el caso más difícil de evaluar. El país tiene reservas geológicas enormes, y décadas de conflicto armado e inestabilidad interna impidieron que esos recursos fueran explotados a la escala que su geología permitiría. Eso significa que hay petróleo iraquí que todavía no fue extraído a gran ritmo, y que en condiciones de estabilidad podría alimentar mercados globales por muchas décadas. El problema es que esa estabilidad no es una condición que Irak haya logrado sostener en los últimos 50 años, y ninguna compañía petrolera internacional apuesta seriamente a largo plazo en un entorno donde las reglas cambian con cada ciclo político. Y luego está el factor que ningún modelo captura completamente. Existe la narrativa de los monarcas árabes cerrando las llaves de golpe, como si el petróleo fuera un arma que pueden activar o desactivar a voluntad. Esa imagen no corresponde a la realidad. Los países del Golfo no producen petróleo como una opción económica, entre otras. Lo producen porque sus estados enteros, sus sistemas de subsidios, sus presupuestos públicos y la estabilidad de sus gobiernos dependen de esos ingresos de manera directa e inmediata. No pueden parar aunque quisieran. Lo que sí puede parar, gradualmente y sin que nadie lo decida formalmente, es la capacidad física de producir a los niveles que el mundo asume como garantizados. Imagina un banco que durante décadas prestó dinero con una generosidad extraordinaria.
Sus clientes construyeron casas, abrieron negocios, tomaron decisiones financieras asumiendo que el crédito siempre estaría disponible. Nunca preguntaron cuánto había en la bóveda. Nunca auditaron las cuentas. Confiaron en los estados de cuenta que el banco publicaba cada año, que siempre mostraban saldos estables. Pero dentro de ese banco, desde hace tiempo, la bóveda se va vaciando. Y los empleados trabajan el doble para procesar cada transacción que antes se hacía sola. El petróleo árabe no va a terminar con una explosión ni con una declaración oficial. No vas a ver un anuncio en cadena nacional que diga que los yacimientos se agotaron. Lo que va a pasar es algo más gradual, más confuso y en muchos sentidos más difícil de manejar. La producción va a volverse cada vez más costosa. Los países exportadores van a necesitar precios más altos para mantener la rentabilidad de una operación que requiere cada vez más inversión. Esos precios más altos van a generar presión en las economías importadoras, y esa presión va a acelerar la búsqueda de alternativas que ya está en marcha en muchos rincones del planeta. El fin del petróleo árabe no llegará el día en que salga la última gota de crudo de la última perforación en el desierto. Llegará cuando el precio de extraer y procesar ese crudo supere permanentemente el valor que ese crudo tiene en el mercado. Cuando cada barril producido cueste más en energía y recursos de lo que aporta al sistema. En ese momento las plataformas dejarán de perforar. No porque alguien lo decida, sino porque la aritmética lo impone. Lo que determina si ese momento es un caos o una transición manejable no es lo que hagan los países del Golfo. Es lo que haga el resto del mundo antes de que llegue. Los países que ya lo entendieron llevan años construyendo redes eléctricas renovables, desarrollando almacenamiento de energía y reduciendo su vulnerabilidad estructural a los precios del crudo. Los que todavía asumen que el petróleo árabe es un recurso eterno, están postergando una adaptación que tarde o temprano será forzosa, y la diferencia entre hacerla voluntariamente o bajo presión de emergencia es enorme. El Medio Oriente lleva décadas sentado sobre el motor que mueve al mundo. Lo que está cambiando no es su voluntad de seguir vendiéndolo. Lo que está cambiando es que ese motor, como todos los motores, tiene un límite físico que ningún documento oficial puede borrar y ninguna tecnología puede postergar indefinidamente. La pregunta que el mundo debería estar respondiendo ahora mismo no es cuánto petróleo queda bajo el desierto. La pregunta es, ¿qué vamos a poner en su lugar cuando la respuesta a esa primera pregunta ya no importe?